A modo de introducción, una de las principales estrategias implementadas por el sistema de salud para disminuir la morbimortalidad materna y perinatal ha sido la introducción de esquemas de controles, exámenes, prácticas de rutina con cobertura para todas las mujeres, debido al éxito que se ha tenido en términos estadísticos de los indicadores de salud materna y fetal. Los cuidados antenatales podemos decir que es un conjunto de acciones que van a promover la salud, determinar el riesgo obstétrico, perinatal y adicionar intervenciones ligadas a la prevención de tales riesgos. Comienza antes de la concepción y finalizan con el inicio del trabajo de parto. Su objetivo es obtener un embarazo dentro de los márgenes de normalidad biopsicosocial y que culminen con un recién nacido y una madre sana. Es decir, los cuidados antenatales los podemos clasificar como el control preconcepcional y el control prenatal. Idealmente, ambos controles tienen que ser realizados por un médico ginecobstetra o matrona. El control preconcepcional se recomienda que las parejas busquen atención médica antes de lograr su embarazo para así tener una evaluación y un consejo adecuado. El objetivo general es evaluar la condición de la salud en que se encuentren las personas para decidir informada y responsablemente una próxima gestación. Dentro de los objetivos específicos de este control es identificar oportunamente los factores de riesgo reproductivo familiar y materno para tener una posibilidad de intervención a su debido tiempo, pesquisar y derivar a mujeres con enfermedades crónicas, identificar y intervenir riesgos de infecciones de transmisión sexual, identificar y intervenir en riesgo de embarazo de población adolescente. También hay que identificar los estilos de vida saludables, o sea, los que no sean saludables y indicar uno saludable, identificar los malos hábitos como la salud bucal, consumo de tabaco, el alcohol y otras drogas. También los factores sociales y ambientales laborales adversos con derivación a redes de apoyo, identificar problemas de fertilidad y infertilidad para así asegurar una regulación adecuada hacia la mujer. También en el control preconcepcional tenemos que determinar, como dije anteriormente, los riesgos psicofamiliares y personales. Esto se hace a través de una adecuada anamnesis, principalmente identificando al paciente, la edad, el estado civil, las redes de apoyos que tienen o no, la historia obstétrica de la paciente, tipos de parto o posibles problemas en embarazos anteriores, ver las parejas sexuales que ha tenido, si usa o no anticonceptivos, sospecha de infertilidad, antecedentes mórbidos, con énfasis en diabetes mellitus, hipertensión y epilepsia, ver la nutrición de la paciente, la actividad física, la salud oral, también la salud mental de la paciente, pesquisar si o no si tiene síntomas de depresión, los antecedentes familiares, la familia y antecedentes sociodemográficos en que trabaja la paciente, si está expuesta o no a exposición de teratógenos. También en el control preconcepcional vamos a estimar el riesgo de una de las patologías crónicas que pueda presentar esta paciente, como la obesidad, la hipertensión, enfermedad renal, etc. Esto se va a hacer a través de una buena anamnesis, un examen físico completo, exámenes de laboratorio y así tener un diagnóstico clínico preliminar. Dentro del examen físico tiene que ser completo, general y segmentario, incluir la cavidad oral, toma de presión arterial y pulso, medición de peso y talla y cálculo del IMC, examen ginecológico y de mamas, y evaluar la de pertinencia y vigencia del PAD que tiene esta paciente. En caso de que no tenga, se le tiene que realizar. Los exámenes del laboratorio van a ser los hemogramas, la glicemia, factor RH indirecto, urocultivo y orina completa, PDLR y VIH. Las acciones que vamos a realizar durante este control, principalmente aparte de los que ya nombré anteriormente, es también ver la salud del progenitor y las conductas de riesgo de él, derivar según corresponda si pesquisamos alguna patología crónica, referencia a regulación de la fertilidad, referencia a infertilidad si corresponde, y educación en estilos de vida saludables, así optimizar su condición para la gestación. Y es muy importante iniciar el ácido fólico, 1 miligramo, idealmente 3 meses antes de la fecha que quiera la gestación y 12 semanas después, durante se compruebe el embarazo. La dosis es de 1 miligramo día y si existe algún antecedente de malformaciones de tubo neural, se recomienda de 4 a 5 miligramos día. Si bien es cierto, en Chile la harina está fortificada con ácido fólico, igual se recomienda iniciar
el medicamento. Recomendaciones e información, siempre dar indicaciones sobre la nutrición, desaconsejar tabaco, alcohol y drogas, indicar sobre la salud bucal, los alimentos, la higiene, que deje el tabaco y el alcohol, sexo seguro y aconsejar control prenatal precoz. Bueno, la planificación de estas acciones o intervenciones debe de realizarse de acuerdo al diagnóstico de necesidad específica de cada mujer y de la pareja. En cuanto al control prenatal, también es un conjunto de acciones para promover la salud, determinar el riesgo de obstétrico, intervenir para la prevención o disminución de este riesgo obstétrico, y se debe iniciar tan pronto el embarazo sea sospechado, idealmente antes de las 12 semanas. Los objetivos de esta evaluación son definir el estado actual de salud de la mujer y del feto, detectar factores de riesgo psicosociales, determinar la edad gestacional, evaluar los posibles riesgos y eventualmente corregirlos, planificar el control prenatal en relación al riesgo asignado, entregar información para el autocuidado y beneficios legales, derivar a salud bucal, nutrición, salud mental, según corresponda. Bueno, en cuanto a la periodicidad de estos controles prenatales, la OMS establece que las mujeres embarazadas deben asistir como mínimo a 5 controles, las que tengan un bajo riesgo obstétrico. Y aquellas que tengan, que pesquisemos un alto riesgo obstétrico, van a tener un seguimiento más personalizado. El esquema que recomienda, o el que está en la guía mensal de 2015, es el esquema de controles que se va a realizar desde el primer control hasta las 28 semanas, cada 4 semanas, después de las 28 semanas a las 36 semanas, cada 2 semanas, y de las 36 semanas hasta el parto va a ser un control semanal. En cuanto a la asignación del riesgo de las embarazadas, en cuanto al primer control que vamos a tener, como dije anteriormente, es importante calcular la edad gestacional y ver las posibilidades de que pueda tener esta paciente de riesgo perinatal. ¿Cómo podemos clasificar estos riesgos? Según la guía de MinSal se ha llegado a un consenso donde se encuentran 4 principales factores, que son las enfermedades maternas preexistentes, que son la diabetes mellitus, hipertensión arterial, patologías renal o cardíaca, etcétera, mala historia obstétrica, que son abortos a repetición, macrosomía previa, restricción del crecimiento intrauterino, parto prematuro, eclampsia, etcétera, complicaciones del embarazo actual, que es el embarazo múltiple, edad materna extrema, menores a 15 años o mayores a 40 años, sangrado vaginal o presión arterial, o cuando encontremos algún resultado de los parámetros de laboratorio y ecográfico alterado. Como dije anteriormente, es importante tener una edad gestacional correcta. Si bien es cierto, hay un seminario que vamos a realizar de esto, también quise ponerlo, pero lo principal es tener una FUR segura y confiable, o si no, una FUR operacional con una eco precoz. En el primer control, si es que no se hizo un control preconcepcional correcto, en el primer control también tenemos que realizar una historia clínica lo más completa posible, antecedentes médicos y quirúrgicos, principalmente enfermedades preexistentes o el riesgo de tenerlas. En la historia obstétrica ver la paridad, el peso y edad gestacional de los hijos anteriores. También ver los antecedentes si tuvo preeclampsia, parto prematuro, etc. Antecedentes familiares, considerar también la mala historia obstétrica de la línea materna, pesquisar y analizar los factores de riesgo psicosociales como el embarazo adolescente, un embarazo no aceptado, violencia intrafamiliar, abuso sexual, etc. También en el primer control es importante hacer un examen físico general, sobre todo si no se hizo anteriormente, examentario, pesquisar enfermedades de cualquier sistema, enfatizar el sistema cardiovascular y oral, ante hallazgo tomar las pruebas y derivar a especialidad según la sospecha clínica, la presión arterial, peso y talla para así calcular el IMC. En el examen ginecológico, el examen de mamas genitales externo e interno, realizar el PAP en caso que sea necesario, que no esté vigente. En presencia de flujo vaginal, tratar el aspecto del flujo. En caso de sangramiento, realizar el examen ginecológico para evaluar la dilatación cervical, membranas en cuello o vagina. También es importante realizar el examen obstétrico abdominal. Esto va a depender de
principalmente de la fecha en que se encuentre este embarazo o hagamos este primer control, ya que a los comienzos del embarazo no es posible realizarlo, ya que desde recién alrededor de las 12 semanas se pueden ocultar los latidos cardiofetales con el Doppler obstétrico y la medición de altura uterina es desde las 18 y las 20 semanas. En cuanto a los exámenes de laboratorio, si es que no se han solicitado anteriormente, se va a solicitar el hemograma, la glicemia, el grupo RH y COMS, BLDR, orina completa y urocultivo, test de ELISA de VIH y serología para Chagas. Claro, yo como decía el doctor anteriormente, la guía MinSal dice que es desde la región de Arica hasta la región de O'Higgins, incluyendo la región metropolitana, pero ahora es a nivel nacional, como decía el doctor. También puse en rojo la TSH y el antígeno de superficie de la hepatitis B, porque bien es cierto, no son parte de la norma, pero ya muchos centros lo tienen como dentro de los exámenes que se deben solicitar en el primer control. Y también es importante solicitar la ecografía de las 11 y las 14 semanas, que nos va a permitir medir varios indicadores de riesgo de aneuploidia. También hay un seminario sobre esto, así que no voy a indagar más ahí. En cuanto a las indicaciones del primer control, lo importante siempre es el ácido fólico, como dije anteriormente, recomendaciones generales, conversarle a la paciente de los cambios que va a sufrir durante el embarazo, indicar una alimentación saludable, ejercicio, que en su trabajo trate de estar de lo más cómoda posible, generalmente sentada idealmente, suspender las drogas y tabaco, instruir sobre los síntomas de alarma y signos de alarma que debería consultar, que es flujo hemático vaginal y pérdida de líquido por genitales, contracciones, definir el nivel de atención y periodicidad con que realizar el seguimiento, es decir, si pesquisamos alguna patología, dar su adecuada derivación y después de las 12 semanas indicar el suplemento de hierro y calcio. Bueno, si es que tenemos una paciente con riesgo perinatal bajo, se sigue atendiendo en la atención primaria y los próximos controles, más que nada es una actualización de la historia clínica y el examen físico. También se deben identificar y preguntar dirigidamente sobre síntomas de hipertensión, como la cefalea, o tinnitus, infecciones urinarias, como la disuria, poliuria, o amenaza de parto prematuro, como contracciones uterinas y sangrado genital, colestasia intrahepática del embarazo, preguntar dirigidamente si es que ha tenido prurito palmoplantar, de predominio nocturno y signos de ITS. Buscar signos de bienestar fetal durante el segundo semestre, como dije anteriormente, percepción y número de movimientos fetales, latido cardiofetales, altura uterina y maniobras de Leo. Alrededor de las 28 semanas se pueden hacer estas maniobras. Solicitar nuevos exámenes según corresponda, realizar ecografías de rutina correspondientes. En los próximos controles es importante siempre realizar indicaciones específicas durante las semanas 22 y 28. Se va a solicitar una ecografía morfológica alrededor de las 22 y 24 semanas, ideal para ver la anatomía morfológica, y si es posible el Doppler de la arteria uterina y la evaluación del cervix. El BDLR también se va a solicitar, el COMS indirecto, en RH no sensibilizada y la prueba de la PTGO alrededor de las 24 y 28 semanas para el diagnóstico de diabetes gestacional. Entre las semanas 32 y 37 se va a volver a repetir un BDLR y en el caso de las pacientes que tengan riesgo de VIH se vuelve a solicitar este examen. También se va a solicitar la ecografía del tercer trimestre alrededor de las 34 y 36 semanas que va a permitir evaluar el crecimiento fetal, la localización de la placenta y el volumen del líquido amniótico. También se vuelve a solicitar un hematocrito de hemoglobina y cultivo perinatal para estreptococo grupo P a las 35 y 37 semanas en mujeres que el urocultivo haya salido negativo. Permiso y hablarle a la paciente y que se tome su permiso prenatal. Bueno, aquí hay una tabla resumen de la guía MinSal donde dice qué acciones se tienen que tomar en la respectiva semana que dije anteriormente. Y en los próximos controles siempre recomendar en cada control informar sobre los cambios que se producen a medida que avanza el embarazo, educar acerca de los movimientos fetales, eventuales lumbalgia, alteraciones de la marcha que puede tener la paciente, contracciones de Braxton-Hicks y así los síntomas y signos de alarma.
En cuanto al ejercicio, se recomienda un ejercicio moderado de 3 a 5 veces a la semana. No es recomendable un ejercicio tenso y tampoco no es recomendable el reposo absoluto. El trabajo idealmente debe ser sentada y llegado el momento debe ser a uso de su permiso prenatal. En cuanto a los viajes, restringir aquellos que el tiempo para un hospital sea mayor a 2 horas, evitar manejar las últimas semanas y evitar viajes prolongados. En los hábitos, no consumir tabaco, alcohol y drogas. En cuanto a la cafeína, no se ha demostrado ser un teratógeno, pero sí se recomienda reducir su dosis a menos de 200 miligramos día. Una alimentación saludable, y en cuanto a los baños, no tiene ninguna contraindicación. Sí, tratar de evitar los baños en tinas con temperaturas muy altas. En cuanto a la actividad sexual, puede seguir una actividad sexual bastante normal, excepto si es que presenta síntomas de aborto y antes de 4 semanas de la fecha probable de parto. Y siempre estar constantemente preguntando sobre su entorno, si se puede pesquisar síntomas de depresión o violencia intrafamiliar, y derivar así al lugar correspondiente. Los criterios de derivación, según la guía mensal del 2015, está la derivación inmediata a nivel terciario, que van a ser los sangrados de diversas etiologías, síntomas de aborto o de parto prematuro o rotura prematura de membrana, pielonefritis aguda, anemia severa y colestasia intrahepática ictérica. Derivación inmediata a nivel secundario en caso de detectar patología de la madre va a ser la anemia, el sin ictericia, diabetes, síndrome hipertensivo del embarazo y ITS. Derivaciones inmediatas a nivel secundario en caso de detectar alteraciones fetales son los antecedentes de prematurez, enfermedades del trofoblasto, placenta previa y anomalías congénitas. Y la derivación a nivel secundario en fechas establecidas son las edades extremas, cicatriz uterina previa, presentaciones distóxicas o embarazos múltiples. Y acá al lado dice en qué momentos se deben realizar, sobre todas las fechas que están establecidas. En cuanto a la conserjería genética y diagnóstico antenatal, si bien en nuestro país no se utiliza como norma, sí es muy importante, ya que con muchos avances tecnológicos que ya hay, poder tener un diagnóstico más certero, sobre todo de las patologías genéticas. La conserjería genética corresponde al proceso de discusión y exploración relacionada con la herencia y los trastornos genéticos para orientar a los padres sobre la posibilidad de tener un hijo afectado por una enfermedad genética o congénita, orientación sobre los exámenes que es necesario efectuar, tanto el riesgo versus el beneficio, y explicar sus resultados. Su objetivo principal es ayudar a los padres a conocer el riesgo de las anomalías congénitas, ajustando su caso particular, entender las indicaciones de relevancia del diagnóstico y el impacto que va a tener en la familia, tomar decisiones de manera informada respecto a una determinada patología, con un esquema diagnóstico apropiado. La decisión respecto al diagnóstico antenatal debe ser tomada por la pareja y el consejero genético solo cumple un papel de orientador. En cuanto al diagnóstico antenatal, es el diagnóstico antes del nacimiento, es decir, in útero, de las malformaciones, síndrome malformativo, de la enfermedad genético-metabólica, a través de exámenes de laboratorio, estudios de imágenes y pruebas invasivas durante el embarazo. El riesgo de la población en general de tener estas patologías va entre un 3 a un 5%, y este porcentaje se va a ver aumentado cuando las pacientes tengan algún antecedente genético o el padre. El objetivo del diagnóstico antenatal es informar a los padres sobre la traducción clínica de los resultados de las pruebas efectuadas, tranquilizar a los padres si los exámenes son normales, ayudar a la toma de decisiones tanto del obstetra como el neonatólogo, evitar el aborto eugenésico. El diagnóstico in útero puede resultar esencial para el manejo médico del embarazo, tanto en el periodo pre y perinatal. Bueno, en países donde el aborto provocado es legal, también se utiliza bastante para decidir si es que se sigue o no con el embarazo, y el consejo genético para los posteriores embarazos que quisieran tener. En cuanto al diagnóstico antenatal, las técnicas se van a dividir en dos grandes grupos, que son las técnicas no invasivas y las técnicas invasivas. Cabe destacar que las técnicas no invasivas no determinan, o sea, no realizan un diagnóstico, solo que determinan el riesgo de tener esta patología o no.
Dentro de las no invasivas tenemos la ecografía, principalmente de las 11 y 14 semanas, y la ecografía morfológica, la resonancia y el TAC fetal, los marcadores bioquímicos y el ADN fetal libre. Y dentro de los invasivos, que estos sí realizan un diagnóstico citogénico y certero, está la técnica de biopsias de vellosidades coriónicas, amniocentesis y cordocentesis. Bueno, como dije anteriormente, la ecografía de 11 y 14 semanas es una de las que más se utiliza. Nos va a permitir ver la translucencia nucal, la presencia o ausencia de hueso nasal, el aumento o no de ángulo facial, la velocimetría del ducto venoso, reflujo tricuspidio y frecuencia cardíaca fetal. Y según tengamos estos parámetros, nos van a indicar el riesgo de tener algún síndrome genético, como en el caso de la trisomía 21, que es para la cual más se utiliza. Y la ecografía morfológica de las 20 a 24 semanas nos va a permitir ver las malformaciones, y existen ciertos marcadores de aneuploidía que son considerados los marcadores blandos. Son bastantes, así que puse un esquema acá al lado y más o menos la patología que nos podría indicar. Lo importante de estos marcadores blandos es que si tenemos 2 o más, nos va a plantear la necesidad de hacer una prueba invasiva. Si son menos de 2, se recomienda no hacer una prueba invasiva. En cuanto al ecocardiograma, si bien es cierto, el corazón es bien analizado en la ecografía morfológica, también se va a realizar en casos de antecedentes de malformación cardíaca, alteraciones de la ecografía obstétrica, en hijos previo afectados o embarazadas con diabetes mellitus pregestacional. En cuanto a la resonancia y al TAC fetal, ambos la verdad es que no son muy utilizados, principalmente a pesar que la resonancia no tiene ningún efecto sobre el feto, pero la literatura señala que no son muy utilizados, solamente se utilizan para el estudio del sistema nervioso central generalmente. Y el TAC realmente no se utiliza o es muy raro, porque tiene riesgo sobre el efecto, o sea, tiene riesgo sobre el feto por el efecto de la radiación, y se utiliza generalmente cuando hay anomalías severas o complejas. En cuanto a los marcadores bioquímicos, vamos a tener 2 grupos, que es el tamizaje en el primer trimestre, que es a las 11 y a las 14 semanas, donde se obtienen proteínas plasmáticas asociadas al embarazo, y la VHCG libre. Estas dos, estos dos marcadores nos van a permitir evaluar el riesgo de tener una trisomía 21. Y si le asociamos la ecografía, se habla de una detección de un 85 y un 90%, con una tasa de falsos positivos de un 5% para la trisomía 21 y 18. En cuanto a los tamizajes del segundo trimestre, es a las 14 y a las 18 semanas, que está el tamizaje triple, que es la alfa-fetoproteína más la beta-HCG libre y el estriol libre, más el tamizaje cuádruple, que es el tamizaje triple, más la inhibina A. Estos combinados nos van a dar una tasa de detección de alrededor de un 60 a un 70%, con una tasa de falsos positivos de un 5% para la trisomía de 21-18 y algunas malformaciones genéticas. Lo importante de estos marcadores bioquímicos es que entre más realicemos, más nos va a indicar el riesgo de tener esta patología, y así tener una menos tasa de falsos negativos. ¿Ya? O sea, perdón, falsos positivos. Entonces lo importante es realizar la mayor cantidad y así poder indicar una prueba invasiva con bastante justificación. En cuanto al ADN fetal en sangre materna, nos permite obtener el sexo fetal y el grupo sanguíneo del feto, y aparte diagnosticar la trisomía 21, 18, 13 y la monosonomía X. Esto tiene un 99.9% de sensibilidad y una tasa de falsos positivos menor a 1. Este es el examen ideal que se debería utilizar para
para el diagnóstico de la trisonomía, pero hoy en día no se usa como primera línea, ya que es un examen demasiado caro. Trisomía, doctora. Entonces, Trisomías. bueno, acá también puse esta tabla sobre dónde saqué la información de este paper que habla en que, más o menos lo que explicaba, que entre más exámenes combinemos, vamos a tener un porcentaje mayor de tasa de detección y un porcentaje menor de falsos positivos. En cuanto a las técnicas de diagnóstico antenatal invasivas, lo ideal es hacerla previo a los marcadores bioquímicos, ya que tienen un porcentaje de tasa de aborto y de otras complicaciones. Así que siempre tomar primero las otras para decidir las técnicas invasivas. La biopsia corial, a partir de las 11 a las 14 semanas idealmente, esta tiene un mayor porcentaje de aborto. Sigue un método de elección antes de las 12 de la semana y es una técnica rápida. Vamos a obtener las vellosidades coriónicas que nos va a permitir obtener un cariograma, un estudio enzimático y análisis del ADN. La amniocentesis genética, idealmente a partir de las 15 semanas en adelante, tiene una tasa menor de aborto, de porcentaje de aborto, es el método más usado, pero tiene una técnica lenta, ya que las células se tienen que cultivar. Vamos a obtener el líquido amniótico y fibroblastos que flotan en él. Esto nos va a permitir analizar un cariotipo, estudios enzimáticos, estudios de enfermedades metabólicas y análisis del ADN. Y en cuanto a la cordocentesis, que es a partir de las 28 semanas en adelante, tiene un riesgo intermedio, es una técnica rápida y vamos a obtener la sangre fetal y las células fetales, que nos va a permitir un estudio genético. También podemos ver si es que tiene infecciones virales o bacterianas, estudiar la sangre fetal, hacer un hemograma. También nos va a permitir un estudio cromosómico y diagnóstico de enfermedades citogénicas. También se puede utilizar de forma terapéutica en caso de que el feto tenga una anemia severa. Y como conclusión, los objetivos del control prenatal son identificar los factores de riesgo, determinar la edad gestacional, diagnosticar la condición fetal, diagnosticar la condición materna y educar a la madre. Existen múltiples factores sociales, biológicos y ambientales asociados a una mayor probabilidad de presentar patologías maternas o perinatales, potencialmente causantes de mortalidades materna o perinatal. Y la adecuada identificación y modificación de estos factores durante el embarazo se asocia a una reducción del riesgo materno perinatal. Muchas gracias. Muy bien, doctora.